en el continente americano, en la República Argentina y en la provincia de Córdoba. Hoy vamos a hablar del servicio interurbano de pasajeros entre las localidades de Córdoba, Toledo, Río Segundo, Pilar, Laguna Larga, Manfredi, Oncativo, Oliva, James Craig, Tío Pugio y Villa María. Villa María, una de las cabeceras de este servicio, a las orillas del río Talamochita, o mejor conocido como Río Tercero, es una de las ciudades más bonitas de la provincia de Córdoba y la tercera más habitada. Es la capital del departamento General San Martín y junto con Villanueva forman un aglomerado urbano de más de 100.000 habitantes. Por su posición geográfica estratégica, es y será un nodo vial y ferroviario de excelencia en el camino entre Buenos Aires y Córdoba. Desde el 2014, año en el que se reestatizaron varios de los servicios de pasajeros en el país, Trenes Argentinos opera 3 trenes semanales entre Villa María y Córdoba, con parada en todas las estaciones intermedias. Si bien desde Córdoba este servicio opera a las 6 de la tarde, en Villa María tendremos que esperar que baje bastante la noche para poder abordar el servicio, ya que el mismo parte a las 5 de la mañana lunes y martes, y los sábados y lunes y martes feriados, este servicio sale a las 7 de la mañana de Villa María. Este servicio tiene una demanda enorme debido a su bajo costo y es fundamental llegar muy temprano a la estación, ya que los pasajes solamente se venden una hora antes de la salida del servicio. Es decir, que hay que llegar a la estación de Villa María a las 4 de la mañana, ya que si no, no se podrá viajar debido a la alta demanda. Apenas abierta la boletería, ya los futuros pasajeros del servicio comienzan a obtener sus pasajes y poco a poco comienza a avanzar la fila. El boleto cuesta 12 pesos con 50, es decir, menos de 20 centavos de dólar. Solo se permite el pago en efectivo. Este precio es entre cabeceras, por lo tanto, si se viaja a estaciones intermedias, el precio del boleto será menor. El precio mínimo es de 1 peso entre estaciones lindantes y luego aumentará dependiendo a la estación que uno va. Los servicios se ofrecen en clase única y los trenes que operan en este ramal son los mismos que los que operan en la mayoría de los servicios de larga distancia del país. La distribución de asientos es la misma que los servicios primera de los trenes a Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, entre otros. Se empieza a subir aproximadamente 15 minutos antes de la partida del servicio y, muy puntuales, a las 5 de la mañana partimos en dirección hacia Córdoba, línea Mitre. A poco de partir, comienza a amanecer y nos vamos acercando a la primera estación, Tío Pugio, que en quechua significa manantial de arena. La trayectoria del servicio discurre mayormente por llanura, en una de las zonas ojeras más importantes de la Argentina. La segunda estación es James Craig, que como vemos en el mapa es también un importante empalme hacia Villa del Rosario, desde donde se desprendía también el ramal hacia la localidad santiagueña de Forres, en dirección a La Banda y Tucumán. La localidad de Oliva nos recibe con su cementerio de paredones blancos, aunque el comienzo de la mancha urbana la notamos con sus primeras casas blancas también. Casi todos aprovechan para poder dormir en estas largas horas de viaje. Finalmente, en la estación de Oliva, mucha gente espera poder subir al tren. Oncativo se destaca por ser la capital nacional del salame casero, y es aquí donde se celebra esta fiesta nacional. En la localidad de Villa María, el personal ferroviario dispone los primeros vagones para quienes viajen directo de Villa María a Córdoba. Los coches posteriores estarán destinados para quienes viajen entre estaciones intermedias. En las cercanías de la localidad de Laguna Larga se disputó la batalla de Oncativo, en la cual el general Paz derrotó a Facundo Quiroga, siendo los unitarios los victoriosos. Todo este corredor formaba parte del Camino Real entre el Río de la Plata y el Alto Perú. En la localidad de Pilar se encuentra otro empalme ferroviario,
esta vez con destino hacia Las Varillas y Las Rosas vía Villa del Rosario. A este ramal ya se lo encuentra escondido entre los pastizales, lamentablemente. En esta localidad no solo el general Manuel Belgrano descansó en su capilla, sino que también hay emplazados aviones Pucará que ejercieron labor en la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. Es común ver a lo largo de todo el recorrido silos de granos debido al carácter agroindustrial de esta región. El río Sanaes, mejor conocido como Río Segundo, es la frontera natural entre las localidades de Pilar y la homónima ciudad de Río Segundo. Recordemos que los principales ríos de la provincia están numerados entre 1 y 5, denominados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, aunque tienen otro nombre en lenguaje como Chingón o Sonavirón, que fueron los pueblos originarios precedente a la injusta colonización europea. El aluvión de pasajeros en todas las estaciones es debido al que el pasaje en tren es hasta 40 veces más barato que el pasaje en micro. Desde Río Segundo se desprendía el ramal Altagracia, que se utilizaba para fines mineros al comienzo. Este ramal es muy difícil de observar y circulaba en paralelo a la ruta provincial C45, que une Río Segundo con Altagracia vía Rafael García. Toledo es la última estación antes de la ciudad de Córdoba. Si el tren viene lleno, es muy posible que no se detenga en la misma estación, sino que lo haga unas cuadras después, para que nadie pueda ascender a la formación debido a que ya no queda espacio suficiente para quienes quieran ascender a la formación. La estación Ferreira es la única estación del ramal desatendida por el servicio. Esta ciudad ya se encuentra unificada con la mancha urbana de la ciudad de Córdoba y en sus cercanías se encuentra la fábrica de Materfer. A la altura de esta fábrica de ferrocarriles también se desprendía un ramal hacia la localidad de Montecristo. El paso bajo nivel de la avenida de Circunvalación nos indica el ingreso a la ciudad de Córdoba. Pronto en el canal tendremos un video sobre esta avenida de gran importancia y que hace poco pudo cerrarse el anillo completo. En esta ciudad existen vías de trocha ancha y de trocha angosta, operadas por las líneas Mitre y Belgrano. Las vías de trocha ancha están concesionadas a la empresa Nuevo Central Argentino hasta que se les termine el contrato en los próximos años. La ciudad de Córdoba es la segunda ciudad más grande del país, con más de 1,5 millones de habitantes. Mientras seguimos ingresando a esta hermosa ciudad, te invito a que te suscribas al canal y que dejes un like y comentario a este video. Pronto se vienen más videos increíbles de esta región del país. Ya pudiendo visualizar allí en el extremo izquierdo a La Colmena, la nueva casa de gobierno de la provincia de Córdoba, comienza todo un entorno ferroviario que por un lado nos encanta y por el otro nos entristece notar que podríamos estar mucho mejor de lo que estamos. El nivel de minimización del sistema ferroviario tanto de pasajeros como de carga es una lástima para este país tan vasto y tan poderoso. Esperemos que resurja toda la industria ferroviaria nacional y la red de conectividad férrea. Este servicio interurbano no solo le sirve a los pasajeros de las localidades beneficiadas el acceso a la ciudad de Córdoba, sino que también permite, una vez arribados a la misma, la conectividad de la terminal de ómnibus hacia otras localidades, tanto sean Carlos Paz, Cuesta Blanca, entre otros. Me tomé el atrevimiento de salir último del coche, así ustedes podían ver mejor la distribución de los asientos y que vean que están bastante bien cuidados. Una vez de salir del tren, vemos la cantidad enorme de gente que venía viajando con nosotros. Es necesario que se aumenten las frecuencias en este servicio.
y de ser necesario que se aumente el boleto, ya que es muy barato, 12 pesos para semejante viaje. La estación Córdoba de la línea Mitre fue construida por el Ferrocarril Central Argentino y tiene unos dejos parecidos a la estación Retiro de la línea Mitre de la ciudad de Buenos Aires. Es una estación hermosa con mármoles, con columnatas increíbles, que con un poco de limpieza y mejor iluminación podría estar mucho mejor. Pero es hermosa la estación, así que mírenla hacia todos los costados posibles. La fachada también iba a ser hermosa. El edificio se encuentra emplazado en el Boulevard Juan Domingo Perón, en la intersección con la calle Entre Ríos. Aquí vemos cómo la gente combina entre el tren y la estación de autobuses. Córdoba es una ciudad única y muy bella, con una arquitectura inigualable. Te invito a que la descubras más en los próximos videos que se vendrán del canal. También habrá videos de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, así que suscríbete para estar al tanto de este nuevo contenido.